RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos desde Piura al doctor Carlos Hackanson Nieto, reconocido constitucionalista, docente universitario, analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, doctor Hackanson, muy amable como siempre. El gusto es mío. Muy buenos días. Bien, ayer el Pleno del Congreso aprobó acusar constitucionalmente e inhabilitar al ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, para el ejercicio de la función pública por 5 años, ¿no? El documento que recomendaba inhabilitar a la fiscal Ábalos es por la presunta infracción constitucional, ¿no? Que en el sentido que es acusada de delitos de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales. Me gustaría conocer su punto de vista sobre esta decisión adoptada por el Parlamento. Bueno, yo lo que veo es que en esto ha devenido un poco la política en los últimos años, ¿no? Ya el doctor Chávarri también, pues, se vio una situación en la cual todavía no está, me imagino, probada, ¿no? Y ha sido retirado fue retirado de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Primero hubo esa resistencia, ¿no? De que pueda asumir que como que le respondía, ¿no? La responsabilidad de ser fiscal de la Nación. Luego a decir que porque el presidente de entonces no estuvo presente en la juramentación no valía, lo cual era un error. Y luego y luego errores propios que también, pues, con todo el tema que no está del todo esclarecido por el tema del lacrado a la oficina, pues llevó un tema en que él tuvo que salir, ¿no? Luego vino, claro, aparejado con la reforma constitucional que dio lugar a la Junta de Nacional Justicia, ¿no? Y todo lo que ya nosotros conocemos, ¿no? Entonces se ha vuelto a repetir, pero yo sinceramente sigo preocupado con el tema porque el juicio político, la acusación constitucional es un filtro político, ¿no? Es decir, a altos funcionarios la Constitución prevé que el Congreso, pues, pueda, en principio, discriminar si hay, digamos, motivaciones políticas, solo motivos políticas y no jurídicas. Es decir, si luego de filtrar lo político en la diferencia no queda nada jurídico relevante que tenga que ver el Poder Judicial, porque los parlamentarios no son jueces, pues se acusa. Pero si luego pero si existiera alguna diferencia, pues debería jurídica que tenga que ser conocida por los jueces, se tiene que, pues, repito, pues, acusar, ¿no? En este caso, por ejemplo, la fiscal puede decir que puede alegar la autonomía, ¿no? Y la autonomía que tiene, y luego puede alegar el 117 de la Constitución, como sí lo ha hecho, ¿no? Y que al presidente solo se le puede acusar por determinados delitos, ¿no? No obstante, por ejemplo, si bien la señora Soraya Álvarez ha citado el 117 varias veces, también es cierto que guardó silencio cuando se disolvió inconstitucionalmente el Congreso, y esa sí es una causal de acusación constitucional contra el presidente de la República, como por ejemplo la fiscal Benavides sí lo hizo respecto al expresidente Pedro Castillo, ¿no? Entonces, es más, como abogada que es, sabía que no existía una denegación fáctica, pero ahí hubo digamos, todo un circuito, ¿no? De cierre, ¿no? Contra el Congreso, y sí creo que de alguna manera, estando incurso el presidente en una ilegal, una inconstitucional disolución del Congreso, sí debe incurrir el 117 y sí debe haberse pronunciado, ¿no? Incluso haber presentado una acusación constitucional contra él. Entonces yo sí veo, ¿no? Ahora, que sea por omisión, pues uno puede alegar que es un tema de autonomía, ¿no? Que se demoró. Bueno, mira, vamos 7 años con Odebrecht y no hay ninguna sentencia, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera, luego, claro, errores que ha tenido la señora Soraya Álvarez es mencionar a la congresista Chaís cuando era fiscal de la Nación, ¿no? En su defensa, su legítimo hecho de defensa, o me parece, esto me confirman, por favor, que creo que aludió a la fiscal de la Nación Sí, Benavides como con ciertas influencias dentro del Congreso, esto me lo confirman. así es. Entonces, si es así, pues eso está mal, ¿no? Eso es muy grave, ¿no? Entonces, yo creo que una defensa, pues, debe haber hablado, hacer insistencia en su autonomía, ¿no? Y depende, ahora esto va a llegar a la fiscal de la Nación, la acusación, y ver si están los méritos para poder acusarla en el Congreso, y en la Corte Suprema. Y O sea, si es la Corte Suprema, esto ya lo no. decide la fiscal de la Nación. Así es, decide para si formula o no acusación.
La Constitución establece que debe formularla, pero lo que se ha interpretado es que es un órgano autónomo, ¿no? O sea, tiene una tiene autonomía para ver si existe materia, ¿no? Para poder, de acusación, para poder, ilícitos, para poder acusarla ante una sala de la Corte Suprema, ¿no? Y o se cae ahí o se va a caer en la Corte Suprema, ¿no? El problema está en la presión, por ejemplo, mediática e incluso política del tema, ¿no? Antes de que el Parlamento decidiera, ya decían que de alguna manera había influencias de la señora Soraya Ábalos en el Congreso a cambio de favores políticos o jurídicos o de archivamiento, y eso tampoco de alguna manera ayuda, porque pareciera como que uno podría también pensar que el Congreso está limpiándose la cara, ¿no? Entonces, con las últimas noticias que hemos tenido. Entonces, todos perdemos, ¿no? De alguna manera la institucionalidad pierde de la forma como se ha hecho. Por supuesto que no estoy levantando banderas ni de defensa de uno u otra institución, sino que como profesor quiero ver las cosas con Claro. objetividad y realmente lo que está ocurriendo ahora es el juicio mediático, el querer una institución lavarse la imagen con cargo a otra institución pública y luego, y esto va a terminar, y si a eso sumamos que ya salió la vacancia a la calle y la discusión parlamentaria a la calle por los partidos, esto es un desgobierno, ¿no? Entonces, guardar la calma, por ejemplo, se ha convertido ya en un lujo, ¿no? En el país. Y esto desde la crisis de 2016, ¿no? Que todavía no termina, ¿no? Sino que cambia de grado, ¿no? Aumenta el grado. Usted señala que detrás de todo esto hay motivaciones políticas y que justamente esa pérdida de institucionalidad la que nos estamos acostumbrando en los últimos años en el Perú, ¿no? En este caso, ¿la Junta Nacional de Justicia puede restituirla en sus funciones o ya no tiene nada que ver en este caso la Junta? No, no, lo que tendría que ver es que yo lo que entiendo es que lo institucional es que la fiscal de Nación decida si archivo o no, si hay méritos para acusarlo o no. Si ¿Ya? lo hay, lo hará en la Corte Suprema decidirá. Si se ha archivado por la Corte Suprema, eh, eh, la Junta tendría que restituirla, ¿no? Pero en todo caso, el Parlamento ante esa inhabilitación tendría también que levantar esa inhabilitación, ¿no? Entonces, pues yo creo que si no es, pero repito, ¿no? No es que estoy hablando como abogado Así es. defensor, sino que a lo que voy es que sumo el caso de Soraya Ábalos con el caso del señor Chávarri, ¿no? Que de alguna manera, fíjense que ya se está cayendo también y dudan sobre el tema de los cuellos blancos también. Hay ciertas cosas que uno ve que no están cuadrando, ¿no? Y que pareciera, esto ya es una intuición, que pareciera que fuera una especie es cierto, por ejemplo, que el tema que estuvieron implicados miembros del Consejo de la Magistratura, pero en vez de cambiar la institución por otra, pues los accesitarios deben asumir el cargo, ¿no? Pero todo este cambio que ha dado lugar a una gran reforma constitucional y un cambio de institución, pues, y al final lo que has hecho es alterar la naturaleza incluso del defensor del pueblo, que ahora para elegir el defensor del pueblo ya no piensas en las competencias que tiene, sino en la posibilidad de presidir una comisión especial para nombrar a los jueces, para nombrar a los funcionarios de la Junta de Justicia. Entonces, tuerce, desnaturaliza instituciones que no son reformas que agravan más son reformas que agravan más las cosas, ¿no? Y convierten, pues, politizan más una institución con el defensor del pueblo, que lo que busca hacer, pues, es el abogado del ciudadano, ¿no? Del ciudadano indefenso, ¿no? Entonces, ahora el abogado del ciudadano indefenso se ha convertido en el presidente de la comisión que nombra a las personas que van a ratificar y nombrar a los jueces. Entonces, eso no es, pues, es una desnaturalización, ¿no? Dentro de esa desnaturalización que está ocurriendo en nuestro país, doctor Hackanson, ¿cómo mira usted esta decisión del Poder Judicial, de prisión preventiva contra Betsy Chávez, la expresidenta del Consejo de Ministros, ¿no? En Hay, realidad, hay una situación de desgobierno total el que vivimos en los últimos años, ¿no? Es un caso diferente porque, por ejemplo, hay un 7 de diciembre de Así es. 2022, una mensaje a la nación por el entonces presidente de la República, con unos videos que se sabe que la entonces primera ministra Betsy Chávez ha estado allí, ¿no? Que incluso uno puede de alguna manera
dudar que el presidente Puñeleta haya redactado ese documento, y si lo ha redactado de alguna manera y tiene que terminar en una resolución, un proyecto de resolución tiene que ser firmada por la primera ministra, pero es toda una, digamos, situación que realmente de un golpe fallido, que ahí no tengo dudas, ¿no? Y luego, claro, los requisitos, ¿no? Para la prisión preventiva, pues no el juez, por ejemplo, no ha visto que no se han cumplido, ¿no? Y repito que en ese caso, por ejemplo, también, por ejemplo, vemos que hay personas que las cuales han sido llevadas por prisión preventiva cumpliendo los requisitos, ¿no? Pero simplemente la consigna pareciera política, era que tenían que estar presos, ¿no? En este caso, por ejemplo, pareciera que no, por el tema del arraigo y por el tema del puesto, de no tener un puesto laboral, pues, claro, fijo, ¿no? Entonces, eso me parece y viendo la parte política, ¿no? De que el presidente quiso fugar a la Embajada de México, donde parte de su familia está allí, y parece, dicen que ella también, con lo cual yo puedo entender de alguna manera, bueno, estando en Tacna, ¿no? Que está a un paso de otro país, yo, veo que tienen. Lo que no puede ocurrir es que se dilate. Por ejemplo, esas prisiones preventivas de 36 meses, eso no es, porque eso es contra la libertad. Eso revela, pues, la ineficiencia, pues, del sector justicia, y afecta la libertad individual, ¿no? Entonces, y esto también da lugar a otras cosas, ¿no? Porque ya hemos tenido también la sentencia del tribunal, que considera que sí hubo una denegación fáctica de la confianza, con lo cual hubo un golpe de Estado, y sí llevaría a una acusación constitucional del expresidente, ¿no? Entonces, se está yendo con bastante desorden, ¿no? Bastante desorden, pero se aplica la regla, ¿no? De que la cadena se rompe por el lado más débil, ¿no? A propósito del tema que usted tocaba hace unos instantes, la decisión del Tribunal Constitucional, ¿no? Que sí hubo, o sea, esta decisión, ¿cómo la observa usted? ¿Es una decisión, digamos, ponderada, bien analizada, con mucho realismo? Sí, precisamente porque no es una atribución. O sea, vamos a ver, cuando hablamos de las competencias que tienen las instituciones del Estado por la Constitución, esas competencias, ¿no? Están establecidas en piedra, ¿no? Y no hay ninguna que diga que el presidente tiene la atribución para interpretar que se haya denegado la confianza, sobre todo especialmente cuando de lo que se trata es que el presidente no tendría sentido la cuestión de confianza si el presidente presenta cualquier cosa, incluso invadiendo las competencias del Congreso, como diciéndole tú no puedes nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, y presenta a cuestión de confianza un nuevo proyecto de ley. Un alumno de primer año de Derecho sabe que aunque el Congreso apruebe ese proyecto de ley, no tiene efecto retroactivo. Entonces, lo que empezó el Congreso tiene que terminarlo. Y por último, es una competencia exclusiva, y como también decimos ahora, excluyente el Congreso, nombrar lo mismo el Tribunal Constitucional, al defensor del pueblo, ¿no? A 3 directores de la Superior de Seguros, al designar al Contralor General, ¿no? Y en eso, por ejemplo, no puede intervenir el Ejecutivo, ¿no? Que el Ejecutivo ha interpretado que porque no se le hizo caso, se negó la confianza, y por tanto es la segunda vez que se censura un gabinete, y por tanto tiene que disolverse el Congreso, fue una tamaña arbitrariedad que, repito, la fiscal entonces de la Nación debió haberse pronunciado, porque es abogada y sabe que eso no es, y acusar al presidente, ¿no? En eso sí, por ejemplo, no se quedó muda, o sea, ahí sí yo en ese caso, ¿no? Y por otro lado, también no hubo un pronunciamiento ni de la Corte Suprema, o sea, dejaron solo al Parlamento, ¿no? Entonces, y eso es, por supuesto que ese es, lo que hizo el tribunal es cierto. Y si además fue avalado por el Tribunal Constitucional, por una mayoría, hecho sea de paso, ¿no? De 4 magistrados, entonces, ¿cómo uno puede decir, como dicen los chicos, apague y vámonos, ¿no? Porque ya que el encargado de defender la constitucionalidad no defiende la institucionalidad, entonces eso ya no tiene nombre, ¿no? Entonces, ha sido una respuesta tardía. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Pero tiene que traer consecuencias, porque si no va a ocurrir lo que pasa en países de déficit democrático, ¿no? Que la historia se repite y la elección no se aprende, ¿no? ¿Y esto puede alcanzar responsabilidades, doctor Hackanson, contra el expresidente Vizcarra, contra el expresidente del Consejo de Ministros del Solar? ¿Puede alcanzar Sí, responsabilidades? sí, porque de alguna manera habrán distintas responsabilidades, pero evidentemente y concretamente el quien firmó el decreto de solución, que fue el señor Ceballos, ¿no? Y Claro. esto trae como consecuencia que él puede ser acusado de presidente hasta 5 años después, ¿no? De su mandato. Entonces, está en curso, ¿no? Y puede ser acusado, y debería ser una consecuencia lógica, ¿no?
No se trata de leer el fallo y la sentencia, teníamos razón. No, incluso siendo el Parlamento, que es otra composición, el hecho de defender los foros parlamentarios blinda y crea un antecedente saludable para que el otro presidente no lo vuelva a hacer. O sea, aquí el problema está en la impunidad y eso no puede ocurrir, ¿no? Porque es un cáncer, ¿no? Corrupción, el tema de corrupción siempre van a haber desgraciadamente, de mayor o menor grado en uno u otro país, ¿no? Ya usted lo que está atravesando ahora mismo el presidente Biden en Estados Unidos, ¿no? La acusación que están haciendo. Pero en el caso del presidente aquí en el Perú, el problema es la impunidad, ¿no? O sea, voy más atrás, 7 años con Odebrecht y no hay ninguna sentencia, ¿no? O, por ejemplo, presentan una acusación con un expresidente y de pronto Kuczynski y luego se cae la acusación, ¿no? Pero si todo estaba, me parece claro, ¿no? Entonces, hay cosas que no estoy juzgando, lo que digo nomás es que, bueno, que inicie un proceso y que si los jueces dicen que es inocente, inocente será. Y si no, pues tendrá que ver las responsabilidades del caso. Pero esto para exalcaldes y una serie de personas que han estado involucradas en este tema, ¿no? Y con tanta facilidad se rompe el armatoste jurídico constitucional en el Perú, ¿no? Por supuesto, si hubo un golpe de estado de baja intensidad, como dicen, entre comillas, porque cuando no hace el ejército de baja intensidad, pero para mí fue tan golpe de estado como el ejército, ¿no? Porque decir, no quiero que nombren estas altas instituciones, defensor del pueblo, lo que sea, bueno, pues cambio el Congreso y luego ¿qué hago? Primero una operación de desprestigio, ¿no? Que esto ya lo hemos vivido en los 90, una operación sistemática de desprestigio, ¿no? Gobernar de cara al pueblo y de pronto con capital político dar el zarpazo, ¿no? Entonces, la historia se repite, la elección no se aprende, ¿no? En diferentes versiones. Es la misma película, ¿no? Con el mismo final, ¿no? Con otros actores, ¿no? Entonces, es un déjà vu. Y eso produce muchísimo daño. Y si a eso, por ejemplo, se acusa a la fiscal de Nación, Soraya Dávalos, de ser, digamos, que no habla, de mudos. Pero aquí es un club de mudos, ¿no? O sea, lo que ocurrió, el fallido golpe de Estado el 7 de diciembre del año pasado, fue que a partir de lo que haga la fiscal de Nación, todos empezaron a cerrar filas. Esto es único en 200 años, ¿no? Bueno, esto tiene que quedar un antecedente, ¿no? Lo que ha pasado el 30 de septiembre del 2019 es terrible porque dejaron solo al Parlamento. Podrán decir que criticar la representación, criticar la que los parlamentarios, criticar ciertos escándalos, pero es el Parlamento que la gente ha elegido y se lo tiene que bancar 5 años, ¿no? Y la gente la que tiene la culpa no es el parlamentario, es la gente que los puso ahí. Entonces, si seguimos tomando decisiones políticas de esta naturaleza minutos antes de entrar a la mesa de sufragio y votar y preguntar al que está delante, que está detrás por quién votar, entonces las cosas van de mal en peor, ¿no? Doctor Carlos Hackanson, como siempre, muy reconocido por esta comunicación, ilustrativa, por cierto. Le agradezco la gentileza, muy amable. Las gracias, te quedo muy agradecido. Buenos días para todos los oyentes. Gracias. Conversamos con el doctor Carlos Hackanson Nieto, reconocido constitucionalista, docente universitario, analista en temas políticos. RCR, la red que comunica y une al Perú.